Vida Nueva para el Mundo extiende a usted la más cordial bienvenida a una entrega más del programa Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a despejar las incógnitas que le vamos a presentar el día de hoy, siendo la primera: ¿qué diferencia hay entre Israel y la Iglesia? ¿Quiénes serán y qué ministerio tendrán los 144,000 judíos sellados en la tribulación? ¿Será reconstruida la ciudad de Babilonia? Bueno, vamos a contestar a esta pregunta. La diferencia entre Israel y la Iglesia es muy importante, sobre todo para todos los estudiantes de la profecía o de la escatología bíblica, porque la mayor parte de los errores doctrinales que se han cometido es una interpretación equivocada y mezclar a Israel con la Iglesia. Cuando vamos a poder demostrarlo, las evidencias tan grandes que existen de que son completamente dos entidades diferentes. Entonces, cuando mezclamos muchas veces Israel con la Iglesia, nos equivocamos para atribuirle a la Iglesia cosas que le pertenecen a Israel o viceversa, a Israel lo que le pertenece a la Iglesia. Todas las profecías del Antiguo Testamento, absolutamente todas, van a ser cumplidas acerca de Israel. Y no van a ser cumplidas ni por la Iglesia ni por los gentiles, porque Israel, vamos en primer lugar a entender lo siguiente, fue separada como una nación. Por ejemplo, en la profecía de Daniel, capítulo 9, que es tan famosa, las 70 semanas de Daniel, claramente el ángel le dice a Daniel todo el futuro que iba la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén a experimentar. Y cuando se le da esta profecía, sabemos todos que fueron de 70 semanas de años, o sea, se le dan 490 años a Israel para que Dios termine completamente su programa con ellos, porque recordamos que fue interrumpido cuando los judíos rechazaron al Mesías Salvador, a Jesucristo. Entonces ahí se detuvo el reloj profético de Dios y la Iglesia entró a sustituir a Israel en este periodo que tenemos nosotros aproximadamente de 2000 años. Entonces, cuando Dios termine con la Iglesia, con nosotros, pues vamos a ser sacados del mundo en el arrebatamiento, de lo cual ya hemos hablado bastante, y Dios regresa otra vez en estos 7 años que le profetizó a Daniel hace 2583 años para ser exactos, que él iba a terminar en los últimos 7 años que se conocen en el Nuevo Testamento como la gran tribulación y la gran tribulación. La tribulación son los primeros 3 años y medio, la gran tribulación los últimos 3 años y medio. Ahí Dios va a terminar completamente su programa para Israel. Y para la Iglesia, cuando nos saque, ya nosotros no tenemos nada que ver, aunque durante la tribulación, desde luego, va a haber varias personas salvadas. Veamos, por ejemplo, algunos versículos del Antiguo Testamento para comenzar a estructurar este desarrollo y poder aclarar, para que podamos aclarar sin ningún lugar a dudas por qué Israel es una entidad diferente a la Iglesia. En Éxodo 33, Éxodo capítulo 33, versículo 16, dice así: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Vemos nosotros las palabras que Moisés está dirigiéndole al pueblo, donde ellos fueron una nación de todas las que existían en ese tiempo. Ellos fueron apartados de todas las demás naciones para un propósito específico. Recordamos que cuando Dios mandó a Moisés al faraón, le dijo: di al faraón, deja a mi pueblo
salir de Egipto para que me sirvan, para que puedan estar conmigo, para que me adoren, para que me conozcan. Entonces Dios desde el principio apartó a un grupo de personas, a una entidad llamada Israel, para que ese pueblo fuera especialmente diferente a todas las demás naciones y a todos los demás pueblos hasta la cruz de Cristo, porque ahí termina Dios con Israel temporalmente, para que este pueblo pudiera darle a las demás naciones el conocimiento del Altísimo, para que a través de los judíos viniera las Sagradas Escrituras, para que a través de los judíos, sabemos que Jesús era judío, viniera el Salvador, el Mesías del mundo. En fin, Dios para eso trata con Israel, y eso lo pudo haber hecho con cualquier otro pueblo. Pues los italianos podrían decir, bueno, ¿y por qué no con los italianos? Los mexicanos, ¿y por qué no nos cogió Dios a nosotros? O los ingleses. La cuestión es que Dios escoge en su soberanía a un grupo de personas. Es todo, en su soberanía, para que pudieran este grupo de personas constituirse como una nación y a través de ellos poder canalizar hacia todos nosotros que éramos gentiles el conocimiento de las Sagradas Escrituras y el conocimiento de Dios. Tenemos otro pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 21 y 22. Primera de Crónicas 17, 21 y 22. Y dice así: ¿y qué pueblo hay en la tierra como tú, pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido, versículo 22, tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Otro versículo que nos evidencia claramente que Dios escoge a la nación de Israel antes de la cruz bajo el Antiguo Testamento para que fueran un pueblo cercano a Él, para que lo conocieran, para que estuvieran conscientes de cuál era su voluntad y ellos la comunicaran a las naciones. Nos damos cuenta que al final Israel fracasó completamente, o sea, apostataron, se alejaron de Dios. Dios los tuvo que mandar en 2 cautividades con los asirios y con los babilonios. Y finalmente pues ya le rechazaron cuando mandó a Jesucristo y Dios tuvo que dejarlos temporalmente en la banca. Podríamos decirlo de una forma coloquial, los dejó ahí en la banca esperando a que vuelvan a entrar otra vez al partido o a su plan durante los 7 años de la tribulación. Y vemos también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios capítulo 2, ya con muchísima más claridad, porque esta revelación se la dio Dios de una forma particular y única al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue un hombre, sabemos que era políglota. De todos los apóstoles, pues todos eran pescadores, no tenían educación la mayor parte de los apóstoles de Cristo. Precisamente los escogió con ese propósito para que cuando comenzaran a predicar la gente se espantara y se sorprendiera. Y estos hombres, ¿de dónde sacaron este conocimiento, esta sabiduría si ni siquiera fueron al kinder ni a la primaria fueron? Toda la vida se la pasaron en el mar. Y eso lo hizo Dios a propósito, dice 1 Corintios capítulo 1, aunque no nos vamos ahorita a desviar mucho hacia allá. Pero Pablo fue un apóstol particular porque él fue el más educado de todos los apóstoles. Era un hombre que había estudiado el hebreo, sabía latín, hablaba varios idiomas, tenía conocimiento geopolítico de aquel entonces, en fin. A él Dios le revela las más grandes revelaciones, como dice el capítulo 3 de Efesios, versículo del 1 al 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, si es que han oído de la administración de la gracia que me fue dada para con ustedes,
que por revelación me fue declarado el misterio como antes yo lo he escrito brevemente. Pablo escribe a esta iglesia de Éfeso diciéndoles, ustedes saben que por la gracia, yo no lo merecía. O sea, Pablo era tan humilde que nunca se atribuía ninguna cosa, ningún talento natural o don natural para jactarse y decir, bueno, Dios me escogió por esto, por aquello. Por la gracia de Dios lo insiste una y otra vez. Leyendo la cual ustedes pueden entender de cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, versículo 5, Efesios 3:5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos revela todas las cosas de la dimensión invisible y escondidas y secretas de la mente de Dios. Entonces Pablo manda esta carta a los Efesios diciéndoles, a mí Dios me reveló que en la iglesia, que vamos a ver que es un cuerpo completamente diferente a Israel, es el misterio que no se encontraba en el Antiguo Testamento. Cuando encontramos la palabra misterio en el Nuevo Testamento, tenemos que comprender inmediatamente que es algo que bajo el Antiguo Testamento no se les había revelado a los profetas. Y tuvo que venir la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo al mundo para que Dios abriera las mentes de los apóstoles y de todos nosotros que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, para que comencemos a entender las cosas que en el Antiguo Testamento no entendían. Este es el problema actual de los judíos ortodoxos, de los judíos que aún no han reconocido a Jesucristo como el Mesías. Dice en 2 de Corintios capítulo 3 que tienen el entendimiento velado, tienen bloqueado el entendimiento los judíos actuales étnicamente que no aceptan a Jesucristo, por lo cual no entienden todavía ni siquiera Isaías 53, que es el pasaje donde despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, donde claramente se habla de Jesucristo. El Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oraron mis manos y mis pies, donde David en el Salmo 22 claramente habla de la resurrección de Jesucristo. Pero los judíos, repito, que no han aceptado a Jesús como el Mesías, le dan la vuelta al Salmo 22 y le dan la vuelta a Isaías 53, aun cuando están en sus sinagogas. ¿Por qué? Porque se enfrentan con algo que no lo pueden explicar, y más que no lo quieran explicar es por el orgullo de no reconocer que Yeshua Mashiach, Jesucristo, es el Mesías. Entonces no pueden explicar que esos pasajes puedan atribuirse a la persona de Cristo. Muy bien. Ahora, en el capítulo 2 de los Efesios, ya Pablo explica que Dios ahora desecha a Israel temporalmente, es muy importante, no ha sido para siempre, están en la banca, repito, están esperando a que Dios regrese con ellos cuando nos saque a nosotros del mundo, y mientras tanto, cuando ellos rechazaron a Jesús, Dios forma la iglesia. Mateo 16, versículo 18, Jesucristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y que las puertas del infierno no iban a prevalecer en contra de ella. Entonces estaba hablando hacia el futuro. Edificaré mi iglesia, y cuando edifique mi iglesia, ninguna fuerza de Satanás ni demonios podrá jamás destruirla, porque es mi iglesia. No es de nosotros los pastores de la iglesia. Las ovejas no son de nosotros los pastores. La iglesia le pertenece al Hijo de Dios. Y ahí descansamos los pastores, de saber que la responsabilidad total y final le corresponde a Cristo, que Él, no importa los ataques que la iglesia surja y que ha tenido y ha recibido a través de estos últimos 2000 años, nadie podrá jamás
terminar con la iglesia de Jesucristo. No pudieron los Césares romanos, no pudo el Vaticano tampoco en la época de la Inquisición, ni en la época de Martín Lutero, ni de Calvino, ni de Arminio, ni de Zwinglio, ni de los grandes misioneros, y no podrá tampoco en esta época que vivimos terminar con su iglesia. Entonces, dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 16, y mediante la cruz, Cristo reconcilió con Dios a ambos. O sea, en la cruz de Cristo ya no existen nacionalidades. Antes de la cruz era Israel específicamente, únicamente como hemos visto, el pueblo de Dios. Ahora en la cruz de Cristo ya no hay judío, ya no hay italiano, ya no hay mexicano, ya no hay ninguna distinción de nacionalidades. Cualquier persona, llámese judíos o rusos o chinos o árabes o palestinos, que pongan su fe en lo que en esa cruz hizo en nuestro lugar, de pagar Él por nuestros pecados y sustituir con su sangre y con su vida lo que nosotros merecíamos pagar, en ese momento tú y yo formamos parte de una nueva entidad que se llama la Iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento fue la nación de Israel. Bajo el Nuevo Testamento, en el cual nos encontramos tú y yo, somos ahora una nueva entidad. Y la iglesia no son ritos, no son ceremonias. La iglesia no son templos como en el Antiguo Testamento había construcciones como el tabernáculo, el templo de Salomón, que estaban específicamente construidas para que la gente llegara ahí y supieran que ahí era el lugar donde Dios había escogido para que le adoraran, y en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero bajo el Nuevo Testamento tenemos que entenderlo, todo eso pasó ya, todo eso eran símbolos, sombras de lo que había de venir. El apóstol Pablo dice en Hechos 17, en su gran discurso a los atenienses, a los filósofos intelectuales de esa época, ustedes tienen que saber que el Dios que hizo los cielos y la tierra no habita en templos hechos por manos humanos, ni tampoco necesita que nosotros le traigamos veladoras o que le traigamos una ofrenda o que le traigamos el Día de los Muertos una ofrenda a los muertos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas pasaron, todas estas cosas la hicieron los seres humanos por ignorancia, por no conocerme, dice Dios, por no entender cuál era mi voluntad, ni lo que era agradable. Ahora Dios en Jesucristo, Dios habiendo hablado muchas veces en otros tiempos, por sueños, por apariciones en el Antiguo Testamento, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, es claro pues que ahora la iglesia es diferente al pueblo de Israel. Ahora la iglesia está compuesta por judíos, por ex musulmanes, por ex católicos, por ex budistas, por ex brujos, por ex drogadictos. Dice en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo, porque esto eran algunos, muchos de nosotros, ¿verdad? La iglesia, en ninguna iglesia hay ningún San Agustín, ni tampoco ninguna Santa Catarina, ni ningún San Clifórmano, ni ninguna persona que se pueda adjudicar, es que yo estoy en la iglesia porque siempre fui bueno. La iglesia es un organismo formado de puros ex borrachos, ex prostitutas, ex homosexuales, ex asesinos, ex ladrones, ex budistas, ex musulmanes, todos antes de que viniéramos a la cruz, teníamos nuestro pasado. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Yo particularmente fui un grande pecador. Cuando Dios me perdonó a mí, yo no lo podía creer, tan grande mis pecados como pudo haber Dios tenido tanta misericordia de mi vida. Pero gracias a Dios que la respuesta se encuentra en la gracia.
en esa gracia por la cual somos aceptados en el amado. Dios me hizo comprender, yo no te acepto por lo malo que hayas sido o por lo bueno que vayas a hacer. Quiero que sepas que yo te acepto simplemente porque he aceptado a mi Hijo. Y cuando tú entras a formar parte del cuerpo de mi Hijo, porque eso es lo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza. Dice 1 Corintios capítulo 12, unos de nosotros, tal vez los que llaman presbiterianos son la mano, los bautistas son la mano izquierda, los nazarenos una oreja, los pentecostales la boca, los carismáticos, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, con diferentes etiquetas, que bautistas, nazarenos, presbiterianos, vida nueva para el mundo, carismáticos, etcétera, etcétera. La etiqueta en la botella no nos hace cristianos, porque tú pudiste haber nacido bajo una religión presbiteriana o bautista, o tal vez en vida nueva para el mundo, tus papás te llevaron a la iglesia, y el hecho que tú vengas a una iglesia o al lugar donde se adora no te hace cristiano. Nos hace cristiano cuando aceptamos nuestros pecados, cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros, que Él es el único y suficiente Salvador, y entonces en el momento, esto es muy importante, en el momento en que tú recibes a Cristo, en el momento en que yo recibo a Cristo, vuelvo a enfatizar, esto es muy importante, en ese instante que tú aceptas que Él pagó por ti, por tus pecados, y que tú necesitas a ese Salvador, porque si tú no entras y vienes a la cruz, te condenas eternamente. En ese momento nacemos de nuevo. Pasamos de la muerte, estábamos muertos, separados de Dios, lejos de Dios, porque la palabra muerte no significa cesar de existir, significa separado de Dios. En ese momento estamos lejos de Dios, y cuando nacemos de nuevo y viene el Espíritu Santo en nuestra vida, revivimos, resucitamos dentro de ti sin que lo sepas, ni yo tampoco lo supe hace 43 años, tengo 43 años de ser cristiano. En ese momento no sabemos qué fue lo que sucedió, pero fue un misterio que dentro de nosotros se formó una nueva criatura, nacimos de nuevo. Número 2, somos sellados en ese momento con el sello, Efesios 1, 13 y 14, con el Espíritu Santo. Y este sello, antiguamente y todavía en la época moderna, en el ganado, yo lo puedo comentar porque yo viví mucho tiempo en un rancho cuando era joven, y me encantaban las vacas y los caballos, bueno, y aprendí todas las suertes de la charrería, etcétera, etcétera. Y me acuerdo cuando estábamos calentando unos fierros en una fogata, nació un becerrito, y después de cierto tiempo le poníamos el fierro, que implicaba que ese fierro llevaba la A, por ejemplo, que pertenecía al Dusin o pertenecía a la ganadería de tal persona, y ese becerrito quedaba marcado, porque si se perdía el becerrito o se brincaban las trancas para pasarse al corral de otro ganadero, lo reconocían por el sello que tenía implantado, por la marca que con el fierro caliente les dolía, claro que les dolía tremendo, ¿verdad? Pero después ya se les quitaba el dolor, implicaba que pertenecían a nuestra ganadería. Entonces, un sello significa dos cosas: 1, identificación; 2, protección. El Espíritu Santo nos sella identificándonos, porque los demonios que están a nuestro alrededor y los ángeles de Dios y los principados satánicos son los únicos que saben quiénes de nosotros somos verdaderamente cristianos, por el sello del Espíritu Santo. Ellos pueden reconocer en la dimensión espiritual que tenemos la presencia divina de la tercera persona de la Trinidad. Y en segundo lugar, esto implica que somos protegidos por Dios. Ya Dios nos aparta, como apartó a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora Dios nos aparta. Esto significa santificación. Santificar significa ponernos aparte, separarnos del mundo, porque ahora somos su pueblo. Y nos llama
como lo hizo en el Antiguo Testamento, para que vayamos con tu papá, para que vayamos con mi mamá, con mis tíos, con mis hermanos, con mis parientes, etcétera, etcétera, cuñados, a compartirles lo que Él hizo en nuestra vida. El Evangelio de la gracia de Dios. Somos la luz del mundo. Para eso te llamó Dios. No para que estés ahí en tu casa nada más y vayas a la escuela o estés en tu oficina y tengas ya 4 años en tu oficina y nadie sabe que eres cristiano. Estás en tu escuela y terminaste la secundaria, a nadie le hablaste de Cristo. Discúlpame, tengo mis dudas de que tú puedas ser verdaderamente cristiano, porque te recibirán poder, Hechos 1:8, cuando reciban al Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Para qué recibimos la presencia de Dios? Para hablar de Él, para ser testigos de lo que Él hizo en la cruz. Y en tercer lugar, no solamente nacemos de nuevo, no solamente en segundo lugar somos sellados con el Espíritu Santo, sino que en tercer lugar somos bautizados con el Espíritu Santo. Yo he oído, ¿verdad?, hace poco a una persona que dijo que no era necesario el bautismo del Espíritu Santo. Imagínense nada más qué barbaridad dijo esta persona, que no era necesario el bautismo del Espíritu Santo para entrar al cielo. O sea que esta persona definitivamente no sabe ni ha entendido lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y el hecho que en el libro de los Hechos muchas personas recibieron la presencia del Espíritu Santo después de recibir a Cristo, no significa que sea un patrón doctrinal, porque el libro de los Hechos no es un libro de doctrina. A ver, por favor, grábatelo en tu cabecita. Es un libro que narra, es un libro de historia que narra la transición del judaísmo al cristianismo. Es un libro donde los apóstoles judíos, porque la primera iglesia fue judía, Cristo fue judío, los apóstoles eran judíos, traían el judaísmo y de repente entran a otra doctrina donde comienzan a explicarles lo que era el judaísmo, pero sin entender de que ahora Dios aceptaba no solamente a los judíos, de que ahora Dios no era solamente el Dios de los judíos, sino que era el Dios de todas las nacionalidades, o sea, de los famosos gentiles. Y los apóstoles sufrieron un trauma. Fue tremendo esto, porque dijeron, ¿cómo es posible que Cornelio el centurión y cómo el centurión y cómo es posible que esta persona lucharon contra esos prejuicios y esos paradigmas, que no entendían cómo ahora Dios formaba una nueva entidad? Entonces, en esta transición entre el judaísmo y el cristianismo, cuando comienzan los apóstoles a entender, hasta Hechos capítulo 10, con la conversión de Cornelio, ¿verdad?, el centurión romano, que también el Espíritu Santo vino sobre ellos, comienzan a caerse las vendas a los apóstoles, y en ese periodo intermedio entre esa comprensión y esa transición, el Espíritu Santo actuó de diferentes formas para poder demostrarles con el don de lenguas también de que estas personas habían recibido al Espíritu Santo. Se necesitaban evidencias. Cristo también hizo milagros para manifestar que el Espíritu Santo estaba en él y que él era el Hijo de Dios. Esto, desde luego, de ninguna manera quiero que me malentiendan, porque Dios sigue haciendo milagros. Pero la forma como Dios actuó en el Antiguo Testamento, la forma como Dios actuó en el libro de los Hechos, no es la misma forma en la que Dios actúa a través de todas las etapas de sus administraciones o dispensaciones. Ahorita Dios, el don de lenguas existe, los milagros los sigue haciendo Dios, pero no tienen que ser de la misma manera ni de la misma forma como los hizo en las etapas que Él consideró que se necesitaban hacer de esa forma para que la gente pudiera creer. Ahora tenemos ya la Biblia completa, ahora tenemos ya la revelación total de Dios, ya no hay que agregarle, ya no hay que quitarle nada. Ahora podemos con la suficiencia de la Biblia, como dice Pablo en Romanos 1, porque en el poder de Dios se manifiesta
en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? Muy bien. Es la operación del Espíritu Santo, pongan mucha atención, a través de la cual Él toma a una persona, a ti y a mí, y nos mezcla, nos une, nos identifica en el cuerpo de Cristo. Porque la palabra bautizo en el original griego significa amalgamar, identificar, fundir algo con otro. Por ejemplo, si yo, un ejemplo rápidamente, tienes un bote de pintura y agarras un pedazo de madera y lo metes en el bote de pintura y lo sacas, inmediatamente ese pedazo de madera se impregnó con la pintura del bote. Esto se llama bautizar en el original griego. Bauticé el palo de madera, identifiqué el palo de madera y salió con la pintura del bote. Entonces, eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo y lo explica claramente el capítulo 6 del 1 al 4 del libro de los Romanos. Veamos rápidamente esto porque este pasaje es también uno de los que más controversias han tenido, y cuando un cristiano entiende claramente, y le pido a Dios que tú lo puedas entender ahora, estos versículos, no vas a tener ya ninguna duda de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice en Romanos 6 del 1 al 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, muchos cristianos comenzaron a decir, bueno, como ya la salvación no se pierde, como ya sabemos que somos salvos eternamente, como muchos siguen argumentando esto, con que ya no se puede perder la salvación, pues entonces puedo hacer lo que me da la gana y puedo pecar, a cambio que le pido perdón a Dios. Y Pablo dice, de ninguna manera, esto es abusar de la gracia de Dios, porque si tú realmente has muerto con Cristo, vamos a ver lo que es el bautismo del Espíritu Santo, entonces tú estás muerto al pecado. Y esto significa que cuando tú pecas te va a doler y vas a tratar de luchar, al contrario de usar el libertinaje para pecar, vas a ser contristado por el Espíritu Santo y te va a doler muchísimo pecar y lo vas a confesar inmediatamente a Dios. Y dice el versículo 3, y aquí está la aclaración, ¿o no sabéis? O sea, ignoraban, la iglesia de Roma lo ignoraban con la pregunta que Pablo hace, ¿qué no saben? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿A qué bautismo se está refiriendo el apóstol Pablo? Y cuando yo hago esta pregunta, la mayor parte de las personas que creen que el bautismo del Espíritu Santo es subsecuente, o que después de que recibas al Espíritu Santo te dicen, bueno, pásale a recibir al Espíritu Santo, aunque tú ya sabes que ya recibiste a Cristo, lo hacen en ignorancia, nada más, por falta de doctrinal, porque no trazan bien la palabra de verdad. Y si tú les preguntas, espérame tantito, estos verbos que están aquí están en pasado. Todos los que hemos sido bautizados, Pablo está diciendo, todos los que estamos en Cristo, hemos sido identificados, hemos sido amalgamados, hemos sido fundidos en el cuerpo de Cristo, bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Por cuál bautismo? Por el amor de Dios. Si alguien se atreve a decir, es que por el bautismo de agua, mira, el bautismo de agua es una representación física de lo que ya sucedió en tu vida. Entonces, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos funde en el cuerpo de Cristo, y cuando Cristo es enterrado, tú y yo fuimos enterrados con Él. ¿Me estás escuchando? Esto es tremendo, ¿verdad? Cuando Cristo fue enterrado hace 2000 años, tú y yo fuimos enterrados con Él. Cuando Cristo moría en la cruz, tú y yo estábamos en la cruz. Estábamos en la cruz junto con Cristo, enterrados junto con Cristo,
Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, tú y yo participamos. Insisto y repito y enfatizo en su muerte, en su entierro y en su resurrección. ¿Cómo fue esto posible? Que hace yo 2000 años y tú, cuando ni siquiera habíamos nacido, la Biblia nos dice que estábamos en Cristo, muertos, enterrados y resucitados. Por lo mismo que dice Efesios capítulo 2, que ya estamos en el cielo con Cristo. Y esto es lo que se llama la posición espiritual del cristiano. Posicionalmente Dios nos ve ya en el cielo, sin mancha, sin arruga, sentados con Cristo, reinando con Cristo, pero experimentalmente, ¿me va siguiendo? Experimentalmente tú y yo todavía estamos en este cuerpo de muerte y tenemos que morir. Y mientras estamos en este cuerpo, simplemente tenemos que creer por fe que ya estamos con Cristo, que ya nadie jamás nos podrá separar de su amor, que ya estamos reinando con Él espiritualmente, y ahora Él tiene que bajar al mundo para resucitar nuestro cuerpo y reinar con Él físicamente. Entonces, el cristiano está reinando espiritualmente con Cristo, pero no físicamente hasta el reino milenial. Entonces es claro pues que cuando somos bautizados en el agua, cuando te sumen dentro de la alberca o dentro del río o donde sea, estás simbolizando que estás muriendo con Cristo, algo que ya pasó. Cuando te sacan del agua, estamos representando que ya resucitamos con Él, que somos nuevas criaturas. Pero es un testimonio público el bautismo, para que la gente sepa que no nos avergonzamos de formar parte del ejército de Jesucristo. Entonces, esto es muy importante para que podamos tener bases doctrinales sólidas y tengamos que entender claramente, como dice 1 Corintios 12, 13, porque todos fuimos, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, todos fuimos bautizados en su cuerpo. Y hay cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan que el bautismo del Espíritu Santo es el momento en el que Dios, el Espíritu Santo, nos funde, nos amalgama. Por lo tanto, si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, y si yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo, no somos cristianos. Porque lo que nos hace cristianos es que ahora estamos viviendo con Cristo, unidos con Cristo para toda la eternidad. Y esto lo hace el Espíritu Santo al identificarnos, mezclarnos, amalgamarnos en su cuerpo. Muy bien. La otra pregunta: ¿quiénes serán los 144,000 judíos y qué ministerio tendrán? Segunda pregunta: ¿quiénes serán estos 144,000 judíos que menciona la Biblia en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis? Veamos en primer lugar que en el Apocalipsis capítulo 7 se especifica muy claramente que Dios, en el tiempo de la tribulación, cuando estos 7 años, que son las semanas 70 de Daniel, Dios regrese otra vez a finiquitar sus cuentas pendientes que dejó antes de Cristo con Israel, va a sellar. ¿Por qué no dice 144,000 gentiles? Como en toda esta época de la iglesia, todos nosotros éramos gentiles antes de que Dios nos formara parte de su cuerpo. Pero ahora se especifica que va Dios a sellar a 144,000 judíos de la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Neftalí, de Manasés, Simeón, Zabulón, Benjamín, etcétera, etcétera, aclarándonos el Espíritu Santo que son judíos de las tribus de Israel, no mexicanos, no americanos, aunque puede haber americanos judíos, mexicanos judíos, etcétera, etcétera, pero van a ser 144,000 judíos étnicamente descendientes de las 12 tribus de Israel. Recordamos que en el año 700 a.C., 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas por los asirios, y 100 años después, las 2 tribus que quedaban, porque eran 12 tribus, nos acordamos, primero fueron llevadas 10 tribus al norte,
100 años después, los babilonios se acabaron de llevar a las 2 tribus que quedaban a Babilonia. Pero esas 10 tribus se mezclaron con los asirios, con babilonios, con rusos, con germanos, con alemanes, italianos, en fin, desde hace 2700 años las 10 tribus están mezcladas en todas las naciones del mundo. Pero en el tiempo de la tribulación, solo Dios sabe quiénes son realmente los descendientes de estas tribus perdidas de Israel. Entonces, en primer lugar, dice la Biblia en el capítulo 14 del Apocalipsis acerca de estos 144,000, que estos 144,000 serán los primeros frutos y los redimidos de Dios. Apocalipsis 14, versículo 3. Y estos son aquellos 144,000 que fueron redimidos o rescatados de entre los de la tierra. Son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. El hecho que diga que no se contaminaron con mujeres no significa que el sexo sea malo en el matrimonio. Dice Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, o sea, el sexo Dios lo diseñó para que fuera usado el sexo en el matrimonio, no fuera el matrimonio. Pero estos 144,000, como Jesucristo no vino a formar una familia, a tener hijos, traía una misión específica, morir en una cruz. El apóstol Pablo, después de que, sabemos que estuvo casado antes de que Dios lo llamara, porque para formar parte del Sanedrín tenía que estar casado, pero el apóstol Pablo, cuando Dios lo llama, era viudo y ya no se volvió a casar por el ministerio tan específico que Dios le dio. No tenía tiempo para formar una familia. Cristo no vino a formar una familia y estos 144,000 no van a nacer para formar una familia. Son 144,000 personas específicamente llamadas con un propósito de predicar el evangelio, por lo cual van a morir tal vez en 3 o 4 años porque el anticristo los va a matar, pero dice que son los primeros frutos, versículo 4, Apocalipsis 14, redimidos como primicias para Dios. ¿Qué significa esto? No significa que son los primeros en resucitar, porque dice en 1 Corintios 15, 20 en adelante, que Cristo es las primicias de la primera resurrección. Entonces, estos son los primeros frutos de la cosecha que viene después del remanente de Israel, Romanos 11, 25 y 26, que ellos van a ser los primeros frutos de los judíos que se van a convertir durante la tribulación. Entonces, en segundo lugar, estos 144,000 son sellados, ¿verdad? Y recordamos que son sellados antes que los ángeles que van a tocar las trompetas después de que sean sellados, son sellados antes del juicio de las trompetas. Nos habla que fueron salvados antes de la tribulación. En tercer lugar, se van a encargar de evangelizar el mundo entero, porque la iglesia, repito, ya no está aquí. Dios ahora se vuelve a los judíos, sella 144,000 para que expliquen el evangelio. Y en cuarto lugar, ellos aparecen en Apocalipsis 14 muertos durante la tribulación, porque estos 144,000 son vistos implicados en la persecución del anticristo y fueron muertos antes que terminara la tribulación, porque después de ellos, en el capítulo 11 de Apocalipsis, Dios levanta a los 2 testigos, y lo único que sabemos que uno de estos 2 testigos va a ser Elías el profeta, porque en el último libro de la Biblia de Malaquías habla claramente en el último versículo que Dios enviará a Elías antes del día de Jehová. Y el día de Jehová se refiere en todo el Antiguo Testamento a la gran tribulación, a los últimos 7 años de la tribulación. Bueno, vamos a dejar la tercera pregunta que teníamos acerca de Babilonia. Va a estar tremenda el estudio que vamos a ver el próximo sábado, no se lo pierdan. Vamos a hablar de que Babilonia se va a convertir en la capital del anticristo. Ahorita es Irak y es algo literal. Va a ser el centro comercial del mundo y vamos a ver de qué manera el anticristo ahí va a asentar sus oficinas en Irak,
lo que es ahorita Irak y cómo el Medio Oriente se convierte en un centro de distribución de las riquezas más grande de los últimos tiempos. Estemos atentos a las próximas preguntas. Que Dios los bendiga y felicito a todos ustedes que aman y tienen la pasión por la verdad y por la palabra de Dios. Agradecemos al doctor Armando Alducin que haya resuelto estos cuestionamientos y agradecemos una vez más a usted el favor de su atención, esperando verlos muy pronto en una entrega más de este programa especial, Preguntas al Aire. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.